Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué? Buenas noches para algunos, según el horario donde usted pueda estar. Dios les bendiga a los amigos, a la gente de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes. Igual para ustedes, mis amigos acá de Connection 2020. Qué bendición el poder estar una vez más, poder así comunicar un tema que creo que es un tema bastante especial que tiene que ver con la oración. Hablando de oración, siempre nuestro tema central, y de ahí pues despejamos una parte de tanto de lo que hay que hablar de oración. Así es de que esta tarde creo que va a ser una bonita tarde, unos 30 minutos y 35 por ahí de repente vamos a ir utilizando esta tarde. Así es de que vamos a entrar de lleno. Quisiéramos llevarlos entonces ahí a, como traemos una serie, ¿verdad? De charlas de lo que estamos compartiendo. Estamos en Primera de Samuel, ahí conociendo esa parte tan linda de una familia, algunos detallitos, ¿verdad? Que ya los hablamos anteriormente. Y ante todo el regalo que Dios le dio a Ana, ¿sí? Y a Elcana, que fue Samuel. Y entonces por eso estamos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y entonces de acá queremos nosotros extraer algo que va a ser de mucha bendición. Y más que todo, pues hemos venido hablando de que si cae la oración al suelo, a tierra o no cae, o sea, tratando de tomar quizá esas palabras de que cae o no cae, ¿verdad? Las palabras de un hombre, unas palabras que son levantadas si se quiere entender a Dios, las palabras que Samuel levantaba en todo momento por ser quien era. Pero hay algo acá que podemos también, que podemos ahí acercarnos de manera especial observando, ¿verdad? Yo trataba de mirar esta parte que también es importante, el respaldo. O sea, tomemos hoy esta tarde, noche, en cuenta esa palabra, el respaldo mismo en la oración, el respaldo en las palabras que salen de nuestra boca desde el momento que se conciben y empiezan a formarse, ¿verdad? Y se forman en oraciones, ¿verdad? Que son oraciones una tras otra y ahí van elevándose al Padre. Qué excelente. Entonces, el poder entender que Samuel a una edad tan de joven, podríamos decir, este varón ya se miraba que tenía un respaldo y por eso dice que no dejaba, o sea, no, Dios no dejaba, Jehová Dios no dejaba, ¿verdad? Que esas palabras cayeran a tierra. Entonces a mí me habla del respaldo mismo de las expresiones normales o comunes que regularmente suceden con cada uno de nosotros durante el día, ¿no? En el trabajo, fuera del trabajo, pero la otra cosa es el respaldo mismo cuando yo ya en mi parte, se podría decir, de secreto, cuando yo ya trato de encerrarme y hablar con Dios. Oh, esto es otra cosa, igual que esto, yo pienso que de un hombre de Dios, de un hombre escogido por Dios, esas palabras seguritamente pueda que definitivamente yo creo que no van a caer a tierra. Entonces son respaldadas esas palabras, esas oraciones que van con fragancia al Altísimo. Así es de que para mí excelente el que podamos hoy hablar entonces en cuanto al respaldo, mis amados hermanos, ¿verdad? Entre los tres acá vamos a tratar de llevarles un mensaje a la gente y que puedan ellos también igual tomar en cuenta todo aquello que nos rodea todos los días, decisiones, ¿verdad? Que a veces tomamos, actitudes que tomamos. ¿Será que Dios las está respaldando o no? Porque recuerden, estas solamente son situaciones de la vida común, pero ya cuando hablamos de oración es otra cosa, igual el respaldo también en la oración. Pero ¿qué tal si empezamos con el asunto del respaldo en nuestras palabras, decisiones, actitudes y lo que hacemos todos los días? Así es de que una bendición creo que va a ser poder comunicarles esto hoy. Voy a dejarles ahí en el orden indicado, voy a dejar ahí al licenciado y así una vez ustedes pues presentes y saluden a la gente. Licenciado Raúl, comenzamos ahí con usted y después le dejamos el tiempo. Okay, muchas gracias, mis hermanos. El tiempo que tenemos es bien corto para lo mucho que tenemos que decir, pero yo quisiera centrarme en algo. ¿En qué sentido una persona, un hijo de Dios, puede sentir el respaldo de su oración
puede estar convencido de que sus palabras no van a caer a tierra. Yo quiero centrarme en un aspecto y creo que ligándolo un poco con lo que terminamos diciendo en la reunión pasada. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Yo quiero centrarme en esto porque Dios escucha todas las oraciones. Ahora, que responda todo lo que nosotros queremos, eso ya es punto y aparte, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dice es conforme, si demandaren eso, alguna cosa conforme a su voluntad. A ver, Samuel no tenía algo que nosotros tenemos el día de hoy. Samuel no tenía los 66 libros que nosotros tenemos hoy. Samuel, desde luego, tenía otro tipo de comunicación con Dios y nadie puede negar que fue un hombre grande, fue un profeta, fue un juez. Pero nosotros tenemos algo que él no tenía, y es que es esta palabra que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos revela la voluntad de Dios. Entonces, yo pregunto una cosa, a ver, lo pongo en términos prácticos. Viene una señorita cristiana, hija de Dios, nacida de nuevo, y se enamora de un muchacho, ¿sí? Y entonces ella empieza a orar al Señor y a decirle: Señor, yo te pido que me des la oportunidad de casarme con este joven. Creo que es el hombre de mi vida. Creo que es la persona con la que quiero vivir el resto de mi vida. Pero sucede una cosa. Sucede que el muchacho no es cristiano. Entonces, la oración que está haciendo la señorita, para mí, va a caer a tierra. Esa oración va a caer a tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Otra cosa es que ella ore: Señor, yo te pido, si es tu voluntad, que este muchacho se convierta, que él venga a tus pies. Pero mientras eso no suceda, ella no tendría que iniciar ninguna relación con este muchacho. Porque si ella empieza la relación y empieza a querer orar, queriendo, voy a decirlo de esta manera, retorcer la voluntad de Dios, yo creo que ahí esa oración sí va a caer a tierra. Y esto lo amarro con lo que terminamos la semana pasada. Por ejemplo, el agarrar viaje para el norte, para los Estados Unidos, a través de lo que les llamamos coyotes y a través de la forma ilegal, si está en contra de la ley, Dios no lo aprueba. Recordemos que lo único que podríamos, en el único caso en el que podríamos desafiar a la ley humana, es cuando vaya en contra de la ley de Dios. Lo que Juan y Pedro le dijeron a aquellos hombres allá en Hechos. ¿Creen ustedes que es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Eso no lo vamos a hacer. Si aquí está la voluntad de Dios y aquí está la voluntad, aunque sea del gobernante, pero si esas voluntades chocan, ahí no nos tenemos que hacer bolas. Ahí tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios está manifiesta en su palabra y yo estoy orando en algo que va en contra de la voluntad de Dios, para mí esa oración va a caer a tierra, y por eso vuelvo a leer. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si lo ponemos en forma negativa, ¿qué diríamos? Y esta es la desconfianza que tenemos, o esa sería la falta de confianza, que si demandamos algo que no está conforme a su voluntad, el tema es sencillo: él no nos oye. Caería a tierra esta palabra. Ahí la dejo para dar oportunidad a mi hermano pastor. Amén. Pastor Juanito. Buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan García de Salamá, Baja Verapaz.
Introduciéndonos al tema, Lucas 1:13 también dice, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. Definitivamente que todas las personas que tienen esa íntima comunión con el Señor, su oración va a ser oída. Definitivamente me podía ir también al capítulo 15 de Juan, donde dice que si permanecéis en él, ya, lo dice más de 7 veces, si permanecieres en mí y yo en ti, entonces pedime todo lo que querás y os será hecho. El problema realmente que yo veo aquí en la situación de la oración, de que a muchos de nuestros amigos o hermanos en Cristo, muchas veces agarran a Jesucristo o nos agarran a nosotros como bomberos. Solo vienen realmente a que uno ore por una situación que están pasando, pero después se vuelven a olvidar del Señor. Yo siento que estas oraciones Dios no la responde y los leía yo la semana antepasada en el Proverbio 1:23 en adelante, que Dios no oirá realmente el clamor de uno, porque Él nos está invitando a que le busquemos, a que le adoremos, a que le glorifiquemos y toda la situación. Pero el problema es que como no lo hacemos, cuando nosotros queremos venir a Él no va a responder. Él no va a responder. Entonces, la mayoría de consiervos he oído yo esa situación que dice, a Dios lo agarran como bombero. Solo cuando están pasando por cierta tribulación, dice que como para apagarles el fuego, vienen a buscar de Dios. Y eso no debiera de ser así. Debiera ser que todos realmente tuviéramos esa íntima comunión. Entonces Dios oirá. Definitivamente que una persona, tal vez no cristiana, y viene a buscar de Dios, quizás por primera vez, quizás porque no lo conoce, quizás quiere conocerle, quizás quiere sanar. Muchas veces la manifestación del Señor sí responde para mostrarle a estas personas que sí hay un Dios grande y un Dios poderoso. Aunque muchas veces el ser humano por naturaleza primero va al brujo, al adivino, al hechicero, al encantador, a cualquier otra persona, realmente buscando ayuda, y cuando ya se le terminó el pisto, porque ellos le leen hasta la bolsa y toda la situación y los dejan sin nada, y cuando ya no tienen nada, hasta entonces buscan a Jesucristo. Entonces, pero la misericordia yo veo la misericordia de Dios es tan grande que les da la oportunidad, pero yo estoy de acuerdo con ellos porque ellos no le conocían, no sabían, pero ya el que ya realmente conoce de Cristo y que esté pidiendo oración y no tiene esa íntima comunión, eso ya para mí ya no sería correcto. Entonces lo necesario realmente es que nosotros mantengamos esa íntima comunión con el Señor, y que cuando vengamos a Él, nuestra oración va a llegar directa y Él nos va a responder y nos va a dar todo lo que queremos. Amén. Amén. Yo creo que hay algo que nos puede ayudar, pienso, para que cada uno veamos acá y podamos ahí colaborar con respecto a lo que voy a decir. Fíjense que a veces yo pienso que lo que siempre ha pasado y ha sucedido es lo mismo que lo hemos repetido una y otra vez, lo que dijo el profeta Oseas, ¿no? Dios a Oseas sobre Israel y sobre Judá, hablando sobre aquello que dijo de el pueblo por falta de conocimiento perece. Yo creo que eso es muy importante para lo que hoy día y siempre, yo creo que no solo para hoy, pero hoy específicamente por los tiempos que está viviendo la iglesia y que está viviendo el mundo entero, yo creo que es importante que recalquemos un poquito en esto como para especificar, ¿verdad? ¿Por qué será entonces que la gente cree que tiene la razón en cuanto a las decisiones que hacen y creen que Dios ahí los va a respaldar y quizá por eso piden oración? Y piden oración al pastor, a la familia, y bueno, y se van, pues tomaron decisión y se fueron, ¿verdad? De viaje fuera de su nación, fuera de su patria, fuera de su país. Y entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Es que hay leyes, es que hay reglamentos, hay reglas
Y a eso es lo que yo quiero llegar con ustedes, decirles de que entonces, como hay reglas, hay reglamentos, hay leyes, entonces esas leyes, como las desconocemos, por eso es que entonces nosotros a veces como que nos paramos sobre las leyes y a veces nos vale todo, ¿verdad? Y eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que gente de Honduras, de El Salvador, de cualquier lugar, ¿verdad? Caminando hacia el norte y entonces quizá caminando bajo circunstancias, situaciones difíciles donde al quizá darse cuenta, se están dando cuenta que se están saliendo de las reglas y de las leyes y les vale, ¿verdad? Y igual con todo respeto para la gente, yo sé que tienen su necesidad, eso no lo vamos a quitar, tienen sus necesidades, por eso corren, por eso van con su familia. Hoy día, hasta peor la situación, ¿verdad? Estos últimos meses y lo más tremendo en el tiempo de pandemia, la gente saliendo de sus casas, de sus países, ¿verdad? Y corriendo, caminando y lo más tremendo, caminando con sus hijos. Pero bueno, para mí es una estrategia la que usaron también, estar cargando sea completa la familia, ¿va? Hasta el suegro, la suegra, niños y toda la cosa ustedes. Entonces, hasta la mascota, ¿verdad? Todavía con ellos, imagínense, una terrible situación y pensando que todo va bien, pero realmente van fuera de reglas. Bueno, las reglas en cuanto a países, ¿verdad? Porque hay reglas y a veces no las queremos montar, ¿verdad? Queremos pisarlas. Entonces, pero también el punto es en lo espiritual, porque estamos tomando siempre en cuenta las dos cosas, el respaldo ante los hombres, ¿verdad? Porque qué bueno que yo tenga respaldo ante los hombres, ante las autoridades. Si yo estoy bien, creo que si tengo mis derechos, ¿no? Que me van a respaldar, yo voy a ir bien, pues. Entonces, por el lado espiritual es lo mismo, desconocemos de muchas cosas que en las Sagradas Escrituras están. Muy bien. Por ejemplo, el pasaje para que ustedes lo vayan viendo, el pasaje que está en Romanos y que creo que también hay algún otro pasaje que nos puede ayudar en cuanto a lo que dice el licenciado Raúl estaba hablando de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad. En cuanto a eso, dice la palabra, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que son tres aspectos muy importantes que siempre los decimos. Pero ¿qué tal si habláramos un poquito ahí, si nos da tiempo? ¿Qué quiere decir entonces esto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hablemos de buena o hablemos de perfecta. ¿A qué se refiere? Para poner quizá ejemplos. Y mi gente linda, por favor, tomen en cuenta esto. Hay reglas, hay leyes. Entonces a veces queremos salirnos de esas leyes y entonces ahí es donde ya definitivamente estás caminando. Si yo te quisiera decir, estás caminando en la carne, estás caminando en tu voluntad, estás haciendo lo que se te pega la gana, perdón también por esa mi expresión ahí, pero es algo que creo que es necesario decirlo. Pero qué lindo cuando caminamos bajo la voluntad de Dios. Muy bien. Licenciado Raúl. Ok, digámoslo de esta manera, hablando de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es la que tenemos que buscar, porque al final de cuentas, lo más importante para un hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. El problema que tenemos los cristianos es que no tenemos un Waze como usamos ahora para ir de un lugar a otro con nuestro celular. Yo en el Waze digo, quiero llegar a tal lugar y ahí la voz que va guiando me dice a 2 cuadras cruce a la derecha, en la siguiente cuadra use el redondel y hasta que me dice has llegado a tu destino. Uno quisiera un mapa así que le dijera a uno, hoy a las 8 debes estar en tal lugar, a las 12 en tal otro. Eso es imposible y sería una vida, no sé, aburrida tal vez. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía, pero ahí estoy entonces y ahí digo lo que decía el pastor, es importante la comunión que yo voy a tener con el Espíritu Santo de Dios todos los días en cuanto a guiarme. Y desde luego está la palabra de Dios, porque tampoco la palabra de Dios va a contradecir al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo va a contradecir a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hacer la voluntad de Dios cuando las cosas están fáciles, eso cualquiera, ¿eh? Hoy en la mañana yo desayuné, hoy al mediodía yo almorcé, por la voluntad de Dios tuve alimentos. ¿Y qué pasa si un día no los tengo? ¿Qué pasa si un día por alguna razón, ok,
Hoy en la mañana yo le estaba dando gracias a Dios por mi salud. ¿Y qué pasa si un día amanezco sin salud? ¿No? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Ajá. Pero eso lo responde el mismo Pablo allá en Romanos 8:28. Es un pasaje que conocemos, repetimos muchas veces, pero tal vez no lo asimilamos en su justa dimensión. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero momento, todavía falta una parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo que nos dice es que Dios tiene un propósito bien definido. Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. Entonces, en el momento que haya algo que a mí me desubique, yo digo, será la voluntad de Dios que me pase esto, o el día de hoy me asaltaron y me robaron, era la voluntad de Dios. Bueno, tengo que ir ante el altar de Dios y preguntar, Señor, ¿cuál es tu lección? ¿Cuál es la aplicación que yo debo tomar a este incidente que me tocó vivir hoy? Porque uno quisiera vivir todo sin ningún problema, sin ningún incidente, pero vamos a atravesar cuestiones con las que nos vamos a sentir incómodos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, Dios no va a dejar caer sus palabras al suelo, porque Él me dice a mí, Raúl, tranquilízate. Al que me ama, todas las cosas le ayudan a bien. Ahorita no me vas a entender, pero quiero que tengas fe en esto. Quiero que tengas confianza en esto. Mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si tenemos fe, por ejemplo, si le tenemos fe a un médico puede venir y me va a decir, mire, se va a tener que poner 8 inyecciones de estas. Esas inyecciones de aquellas que duelen, yo no sé si ustedes han experimentado eso, ¿no? Una inyección de aquellas que no solo duele el pinchazo, sino el líquido, siente por ejemplo, es una tortura. Entonces yo le voy a decir al médico, mire doctor, disculpe, ¿cómo usted me dice que esto es para mi bien si me duele cuando me lo están aplicando? Sí, cálmese. Lo que pasa es que el efecto que esto va a traer le va a sanar porque va a matar las bacterias, los bichos, lo que tenga usted ahí. Lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué me pasó esto? Ok, si quieres estar en mi voluntad, yo te voy a mostrar, ¿no? Yo te voy a mostrar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, Dios no va a dejar caer ninguna de sus palabras si nos aferramos a su voluntad. Por supuesto, si alguien está en pecado, está haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, también tiene que entender que lo que se siembra se cosecha. Ahí no hay para dónde. Mire, pues, ¿por qué se fue a accidentar aquel? Sí, mire, empezó a tomar, se pasó de tragos y no quería él que todo su camino fuera próspero si está haciendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, yo ahí la dejo. Tal vez solo cortarla ahí, pero si quieres seguir no hay problema. Solo antes de que se me olvide, creo que es muy importante. Me ponía yo a pensar como que, fíjense que, bueno, aparte de que las Sagradas Escrituras y ante todo que se ha dicho en cuanto a informaciones y que de eso hay muchas cosas muy ciertas, en cuanto a lo que en el Torá se dice, se cree que el Torá tiene mucho código, hay como fórmula, si se quiere ver de esta manera. Y a mí ahorita nada más se me ocurre esto. No sé si se está frizando ahí ¿cómo se llama? La transmisión ahí, ¿verdad? La señal, pero quiero decirles que el código para mí sería 777. ¿Esto qué quiere decir? O veámoslo, 333. 3, que la voluntad de Dios es buena, 3, marca 3, agradable, otro 3 y perfecta, otro 3, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es de que... Bueno. ¿Estamos? Sí, está un poquito frisado, perdón. Paramos un momentito ahí en lo que se compone la señal. Usted ya que salió, Sí.
Bueno, yo creo que ya está ahí el pastor. Sí, ahí ¿Ya estamos. estamos, pastor? Ahí estamos. Yo les estaba Ok. tratando de decir que las Usted hablaba de los números. Sí, les estaba tratando de decirles ahí, repitiendo, para los que estaban viéndonos, sí, por favor, perdonen, o los que vayan a vernos, perdón, ¿verdad? Quiero decirles de que las Sagradas Escrituras tienen códigos, hay secretos. Y entonces, pensando un poquito en esto de buena, agradable y perfecta, que esa es la voluntad para mí, esto tiene un código, un 333 o un 777, nada más solo por decir algo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que usted estaba diciendo, licenciado Raúl, porque ¿por qué es que decía un siervo de Dios, verdad? Si es John MacArthur, creo que si no estoy mal, tenía su tema muy bueno que él habla sobre por qué es que se enferma la gente cristiana. ¿Por qué la iglesia se enferma? Pues entonces, bueno, ahí creo que podríamos ver esta situación del código, ¿verdad? De alguna manera, dar una chequeadita a la parte de ese primer código de buena, ¿va? La voluntad de Dios es buena, me chequeemos qué es lo que no está bueno entonces en mí, ¿verdad? Y ahí vamos con la parte perfecta, el código de perfección, y ahí vamos con la parte agradable, porque la voluntad de Dios entonces tiene que ver con eso, que tiene que ser agradable todo lo que yo haga. Entonces, ¿por qué se enferma la iglesia? Yo creo, ¿por qué se enferma el cristiano? Yo creo que ese va a ser un buen tema para poder hablar también posteriormente por cuestiones de tiempo. Pero sí, yo creo que por ahí va la situación en cuanto a la oración y el respaldo del Señor, ¿no? Yo creo que es importante el poder entender esto, y qué bueno ese pasaje de Romanos, ¿verdad? Que usted decía, licenciado Raúl, para mí de veras bastante importante, y para que nuestra gente que esté escuchándonos o nos vaya a escuchar, por favor, ¿verdad? Estamos tratando de hablar esta tarde, noche, estamos hablando del respaldo en la oración, el respaldo en nuestras palabras, que no caen a tierra, tomando en cuenta 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Así es de que no sé si querés agregar algo, Pastor Juan, a lo que estamos hablando. Todavía tenemos ahí unos 10 minutitos, creo. Amén. La situación yo veo aquí, porque tocaron el otro tema, que si un cristiano puede enfermarse tocando lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La situación es que es necesario. La poda espiritual es necesaria, porque recuérdense, si no nos damos frutos, Dios nos compara con los árboles. Que si nosotros no podamos un árbol, no va a dar frutos, se llena únicamente en vicio y nunca da frutos. Entonces es necesario. Y recuerdo yo hasta el aguijón que le puso el Señor a Pablo para que él no se van a gloriar, porque si nosotros como seres humanos tenemos un don muy especial y, y empiezan ya a endiosarnos, porque eso es lo que hace la gente, y eso fue lo que hicieron o quisieron hacer con Pablo y Silas, querían endiosar por lo que habían hecho. Entonces, por eso él le pone ese aguijón a Pablo. Entonces, es necesario, es bueno, realmente la voluntad de Dios es buena, y a veces pasamos por situaciones muy difíciles. Y yo sé que a veces hay hermanos que a veces no entienden esta situación. ¿Por qué razón? Porque es necesario, porque dice que Él se manifiesta realmente en la debilidad del hombre, porque cuando nosotros estamos enfermos, entonces doblamos rodillas y clamamos al Señor. Entonces, eso es necesario. Entonces, yo pienso que ahí la voluntad de Dios se cumple, hay que hacerla y hay que sufrir. Y si fuera la gente no cristiana, quizás no entiendan estas situaciones que están pasando por esas situaciones, porque Dios tiene un propósito. Especialmente yo, antes de venir a Cristo, pasé por una situación muy difícil. Yo sabía que me enteré después, más que todo, o analicé después de todo, que Dios le dio permiso al enemigo para que me retorciera, para que yo viniera a sus pies. Él tenía propósitos para mi vida, pero yo no lo sabía. Hasta que conocí a Dios me di cuenta que Él tiene contado hasta el último cabello de mi cabeza, pero eso yo no lo sabía. Yo no desconocía todas esas situaciones. Yo iba al médico y también decían que era una enfermedad de por vida, hasta que vine a Cristo y todo eso se fue, desapareció. Entonces había un propósito. Entonces la voluntad de Él era buena, buenísima, agradable. Tal vez en el momento era agradable. ¿Por qué razón? Porque Pablo dijo: Señor, ¿hasta cuándo? 3 veces le clama: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a quitar este dolor o este sufrimiento? Porque no es agradable estar enfermo.
no es agradable, pero la realidad que todo tiene un propósito. Cuando ya vemos el propósito, decimos, ah, sí, pues. O cuando estamos pasando por una tribulación, bueno, nosotros ahora ya entendemos, bueno, Dios tiene algo grande para nosotros y por eso ahorita el enemigo no quiere y nos está poniendo un montón de obstáculos. Esas son las situaciones que yo veo en cuanto a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es necesaria, muy necesaria. Amén. Yo creo que vamos a retomar a mí me gustaría que nos profundizáramos un poquito, pero no hoy, lo vamos a hacer posteriormente y vamos a hablar de esto, por qué se enferma el cristiano y tomando en cuenta, creo que esto va a ser básico, estos tres secretitos muy buenos ahí que son como el código, ¿verdad? Del cristiano, digámoslo así, o el código mismo de las Sagradas Escrituras para poder entender por qué nos pasa tanto, ¿verdad? Porque ¿quién no se enferma? Y acordémonos que el pecado es parte de ello. Dentro de esas codificaciones, el pecado es parte de ello. Que el cristiano se enferma por pecado, o sea, quizá pecado, pero ya hablaremos de eso. Ahorita no toquemos esta parte, solamente quisiera que fuéramos terminando, porque hasta creo que nos quedan 5 minutitos y terminamos. Fíjense que definitivamente qué delicia. Termino diciendo nuevamente, mi esto. hermano. ¿Sí? Qué 7 delicia. minutos. ¿Cómo? Sí. Se perdió un ratito, se perdió un... Bien. Ahora sí. Muy bien. Fíjense que lo que le estaba haciendo para terminar es qué delicia es definitivamente lo que vivió Samuel. Qué delicia el saber que mis palabras no caen a tierra. Sean palabras expresadas al pueblo, a la gente, delante de Dios y en la oración específicamente. Qué excelente, es una delicia. Y yo no sé si ustedes han vivido esto, pero yo me he gozado últimamente, pero me he dado cuenta qué interesante es el ayuno juntamente a la oración. Pegadito esto es poderoso. Estos días yo me he gozado porque Dios ha estado hablando a mi vida, me ha estado mostrando cómo es el poder, cómo es que Él se manifiesta por medio de la oración y el ayuno. De hecho, esto ya lo he vivido muchos años atrás, he vivido la gloria misma de Dios, la he vivido, pero últimamente me he estado sometiendo a un tiempo, ¿verdad? Y la verdad que qué delicia el saber que Dios respalda tu oración, por medio de la oración, Él te alumbra, Él te muestra, Él te enseña, Él te avisa. Qué excelente ustedes. Así es de que para aquellos que nos escuchan, buenísimo. Y quiero decirles que las noticias que precisamente aparecieron hoy, de ayer para hoy, en Illinois, hubo una tremenda catástrofe en cuanto a unas bodegas, creo yo, ¿verdad? Creo que estas bodegas eran de situaciones químicas, creo yo, ¿verdad? Un laboratorio. Y la verdad que qué tremendo incendio. Ustedes ahí, si lo pueden ver y no lo han visto, Pastor Juan, igual licenciado Raúl. Y créanme que esa noticia, yo esperando ver dónde iba a suceder algo, porque Dios exactamente entre sábado y domingo me mostraba un sueño exactamente así como yo vi en las pantallas la información. Excelente. ¿Cómo es que Dios me mostraba que algo estaba agarrando fuego, estaba tronando y la gente preocupada porque era bastante catastrófica la situación? Y exactamente pues en esas noticias como Dios me mostró en sueño, exactamente de sábado a domingo, así sucedió y está sucediendo esto, y creo que dice que se van a llevar como 3 días para poder ir viendo que ese fuego se vaya, y al final ese proyecto que han tenido en Estados Unidos, en Illinois, tremendo, porque se acaba un sueño, creo yo, ahí, ¿verdad? Para toda esa gente o dueños de esa empresa. Así es de que con esto quiero decir de que, oh, Dios es poderoso cuando le buscamos, y qué lindo es entonces saber que Dios respalda con lo que tú haces, y más cuando tienes comunicación con Él. Y qué lindo sería, ¿verdad? Ese respaldo en el área común, ordinaria. Qué excelente, creo yo. Así es de que yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, y para aquellos que nos escuchan y van a escuchar este audio, no sé si quieren despedirse con unas palabras, de ahí terminamos. Aprovechen. Bueno, yo solo quiero decirles a todos los que nos están escuchando en esos casi 4 minutos que nos quedan, voy a tomar uno tal vez solo para decirles, todos necesitamos de Dios, y yo creo que todos oramos en algún momento a Dios, pero los cristianos debemos entender algunas razones por las cuales las oraciones muchas veces no son contestadas como quisiéramos. Número 1, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Número 2, motivos equivocados no van a ser respondidos. Jesús dice, la Biblia dice ahí en Santiago que no son escuchadas nuestras oraciones porque pedimos para nuestros deleites, para nuestro beneficio, y por eso es que no son escuchadas las oraciones. Tercero, ¿por qué no son escuchadas? Porque no perdonamos. Dice, si alguno está en el altar y va a ofrecer y va a estar delante de Dios y se acuerda que tiene algo en contra, su hermano tiene en contra de él, mejor vaya y perdone. Porque si ustedes no perdonan, dice la Biblia, entonces tampoco ustedes van a ser perdonados. Para el pecador hay la oración de confesión, la oración de 1 Juan 1:9, y podemos tomar como referencia la parábola que enseñó Jesús, ¿verdad? Que dice que el fariseo puesto de pie allá en el templo oraba consigo mismo e hizo una oración como de 15, 20 palabras. En cambio, el publicano, estando lejos, no quería ni los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, ojo con esto, Dios, sé propicio a mi pecador. Su oración, palabras. Y Jesús dice que Dios su casa justifica antes que el otro, porque a veces será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que podríamos seguir hablando, pero para aquellos que pudieran estar ahorita en una lucha en oración, tomen en cuenta esto que acabamos de compartir. Bendiciones. Así sea, bendiciones para todos. Igual, Pastor Juanito, te despedís ya un minuto. Nos despedimos realmente